Hola a todos y todas los estudiantes de quinto básico, bienvenidos a la clase de matemática de la segunda semana de junio. Ya estamos a 16 de junio, ¿cierto? Y el contenido de la clase de esta semana ya lo pueden ver ahí en pantalla, ¿cierto? Vamos a recordar algunos aspectos de la multiplicación, ¿ya? Bien, entonces vamos a comenzar, ¿cierto? Repasando también cómo multiplicar por múltiplos de 10, ¿ya? Es decir, cómo se hace cuando nosotros queremos multiplicar cualquier número, ¿cierto? Por 10 o por alguno de sus múltiplos. Entonces aquí vamos a leer, dice, cuando multiplicas por un múltiplo de 10, por ejemplo, 20, 450, es decir, cualquier número que termine en 0 o más de un 0, ¿cierto? Solo debes multiplicar aquellos dígitos diferentes de 0 y agregar al producto tantos ceros como tengan los factores. Entonces, vamos a mirar ahí el ejemplo que está en, en la presentación y dice 15 por 2000. Entonces, ¿qué hacen aquí? Ven que el 2000 tiene 3 ceros, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacen? Los van a tapar y van a decir, bueno, esto es lo mismo que decir 15 por 2 y luego le agrego los 3 ceros que le había tapado, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a pasar aquí a una pizarra. Ahí está, ¿ya? Y lo vamos a dejar ahí. Entonces, ahí está la pizarra. Entonces les voy a mostrar lo siguiente. Vamos a ver este mismo ejemplo. 15 por 2000. Entonces tenemos acá 15 por 2000, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos dicen? Bueno, aquí lo que tengo que hacer es tapar estos ceros, ¿cierto? Y me queda solamente esto que está ahí. 15 por 2. Veamos. 15 por 2. Eso yo lo puedo calcular rápidamente. Y digo, bueno, 15 por 2 es 30. ¿Ya? ¿Y qué hago después? Recuerdo estos ceros que había dejado. ¡Ay, cómo quedó ahí! Estos ceros que había dejado, ¿cierto? Guardaditos, los recupero y los pongo aquí. 1, 2, 3. Y luego cuento, ¿cierto? Y le pongo ahí mi puntito para que sea 30.000. Porque estos 3 ceros, ¿cierto? Son 1000. ¿Ya? Veamos otro ejemplo. ¿Ya? Si lo hacemos, ¿cierto? Por 10. Veamos, por ejemplo. Si yo multiplico 8 por 10. Ustedes me van a decir, pero esto es muy fácil, es 80. Claro que sí, pero miren, ¿se dan cuenta? 8 por 1 es igual a 8 y le agrego este 0, 80. Veamos uno más difícil ahora. 105 por 10. Lo mismo hago. 105 por 1, entonces es 105 y le agrego ahora un 0. 1050. ¿Ven? ¿Qué pasa ahora si lo hacemos por un múltiplo de 10? ¿Ya? Veamos, por ejemplo, veamos ahora 3 por 20. Tapo mi 0. Es lo mismo que decir 3 por 2. ¿Cuánto es 3 por 2? 6. ¿Y ahora qué hago? Le agrego el 0. Muy bien. Eso es entonces lo que ocurre cuando multiplico por algún múltiplo de 10. Ahora, ¿qué pasa? Si en los dos factores tengo un 0. Veamos, por ejemplo, 10 por 10 por 40. Esto se ve más difícil. ¿Pero qué hago? Tapo el 0, tapo el 0. Me queda. Lo tapo, lo tapo. Vamos a pensar que están tapados. 1 por 4 es igual a 4, ¿cierto? Porque yo mantengo ahí. ¿Y qué hago ahora? Agrego un 0, agrego un 0. 1, 2. ¿Ven? Siempre cuando los tapo, después los debo recordar e incluirlos en mi resultado.
Otro ejemplo, a ver, veamos. 30 por 300. Ah, ¿cómo lo hago? Tapo el 0 y tapo el 0. Saqué 1, 2, 3, 0. Y digo ahora, 3 por 3 es igual a 9. Y agrego 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y así es multiplicar, ¿cierto? Por múltiplos de 10. ¿Ya? Bien. Ahora vamos a ver los ejercicios. Ya, voy a volver a la cámara de acá. Y ahí sí. Volvemos entonces ahora a los ejercicios. Dice acá, actividades. Une cada multiplicación con su resultado. Entonces aquí, como ven, ¿cierto? En un lado tenemos las multiplicaciones y al otro lado tenemos los resultados. Y ahí tenemos un ejemplo. Dice acá, 3 por 10, multiplico entonces 3 por 1, es igual a 3 y le agrego un 0. Lo uno al 30. ¿Se dan cuenta? Tan simple como eso. ¿Ya? Ustedes también esto lo pueden hacer en su cuaderno. ¿Ya? Seguimos. Completa las multiplicaciones. Aquí hay algunas multiplicaciones y ustedes tienen que desarrollarlas. ¿Ya? Entonces dice, 3 por 5. ¿Cuánto es 3 por 5? Entonces le pongo ahí 3 por 5, 15. Después me dicen 30 por 5. ¿Cómo lo hago? ¿Cierto? Tengo 30 por 5. Entonces voy a tapar el 0, ¿cierto? Voy a tapar este 0. Y digo 3 por 5. Ah, eran 15, ¿cierto? Y ahora, ¿qué hago? Le agrego este 0 que tenía tapadito. 150. Ustedes siguen después con el resto. ¿Ya? Lo mismo acá. ¿Ya? Recuerden que cuando tapamos, ¿cierto? Dos ceros, después los debemos incluir en nuestro resultado. Siempre hay que incluirlo, porque si no, ¿cierto? No nos funciona la igualdad. ¿Ya? Vamos a seguir. Problemas. Tenemos dos problemas acá. Dice, número 1. Si 1 kilo de manzanas cuesta 784 pesos, ¿cuánto costarán 10 kilos? Entonces, ¿qué es lo que debo hacer acá? Lo que tengo que hacer, ¿cierto? Entonces me dicen que 1 kilo vale 784. ¿Cuánto valen 10 kilos? Ah, bueno, voy a multiplicar entonces el valor de 1 kilo por 10, ¿cierto? Entonces voy a multiplicar 784, ¡ay, qué feo quedó mi 4! Por 10. Ustedes lo hacen más bonito porque aquí yo estoy escribiendo con el mouse. ¿Ya? Es igual a... ¿Qué hago entonces? Tapo este 0, ¿cierto? Lo vamos a tapar aquí con color negro. Tapo ese 0 y multiplico 784 por 1, ¿cierto? Eso me da igual a 784. ¿Y qué hago ahora entonces? ¿Estaré listo? Recuerdo mi 0 que tenía ahí tapadito. Lo agrego. Entonces, 10 kilos valen 7.840. ¿Y cuánto valen 100 kilos entonces? Eso lo calculan ustedes. Y después acá dice, si a La Vega, en Santiago, ¿cierto? Está La Vega, llegaron 500 cajas con 24 tomates cada una. ¿Cuántos tomates llegaron en total? Tengo 500 cajas y cada una de esas cajas tiene 24 tomates. ¿Ya? Entonces, debo calcular el total. ¿Ya? Ahí tenemos entonces dos problemas. Lo otro que vamos a aprender hoy, el día de hoy, es a multiplicar descomponiendo, es decir, ¿cierto? Desarmando los números. Tanto que me gusta a mí desarmar números. ¿Ya? Dice acá, observa que puedes multiplicar descomponiendo uno de los factores, solo uno. Recuerden que los factores, ¿cierto? Son los numeritos que yo estoy multiplicando. En este caso los factores son 5, ese es mi primer factor, y 44, el segundo factor, ¿cierto? Los factores. Entonces me va a decir, bueno, voy a descomponer el número más grande, en este caso es el 44, y lo voy a descomponer a mi conveniencia, cosa de que, ¿cierto?
de que se me haga más fácil poder realizar esta multiplicación. Entonces voy a decir, bueno, el 5 lo voy a mantener y voy a descomponer el 44. Y el 44 lo descompongo como 40 más 4, ¿cierto? Simple. ¿Qué hago entonces? Ahora multiplico el 5 por el 40 y el 5 por el 4, ¿cierto? Debo multiplicarlo por cada uno de las sumas. Entonces tengo 5 por 40 más 5 por 4. Multiplico de esta forma. 5 por 40 y 5 por 4. Y entre medio conservo este signo más. ¿Se dan cuenta? Entonces ahora, muy fácil de multiplicar. 5 por 4, 20 y le agrego el 0. 5 por 4, 20. Sumo mis resultados. 200 más 20. ¿Ya? Entonces, vamos a volver a la pizarra, ¿cierto? Para explicar de nuevo, ¿cierto? Los ejemplos. ¿Ya? Vamos a ver. Voy a borrar aquí. Y lo que tenemos ahora es lo siguiente. Entonces dice, vamos a ver el mismo ejemplo. 5 por 44. ¿Ya? Lo que voy a hacer es que este 44 lo vamos a desarmar. Uy, no se ve, a ver, perdón. A ver, ahora sí. Ahí sí. Lo que vamos a hacer es que tenemos 5 por 44 y vamos a desarmar este 44. ¿Ya? ¿Cómo lo desarmamos? Bueno, en 40 más 4. Y esto lo voy a encerrar ahí, ¿cierto? Porque debo recordar que es un solo número, el 44. Entonces, ¿qué hago? Este 5 que está acá multiplicando este número, ¿cierto? Lo voy a multiplicar por el 40 y por el 4. Entonces, multiplico 5 por 40. Perdón. 5 por 40. Ahí tengo 1, ¿cierto? Más, conservo mi signo más, multiplico ahora de nuevo. 5 por 4. Y ahí tengo entonces mis dos multiplicaciones ya con mi número descompuesto. Y tengo 5 por 4, ¿cierto? Tapo mi 0 y digo 5 por 4, 20 y le agrego 0. Más 5 por 4, 20 es igual a 220. ¿Ya? Veamos otro ejemplo. Ustedes le pueden poner pausa, ¿cierto? Al video para no quedarse atrás. Veamos otro video, a ver. 3 por 25. ¿Ya? Veamos entonces. Voy a descomponer el número 25. ¿Cómo lo puedo descomponer? Como 20 más 5. ¿Qué hago ahora? Multiplico este 3 por 20 y por 5. Entonces digo 3 por 20 más, conservo mi signo más siempre porque no debo olvidar que estoy en una suma. 3 por el otro factor, 5. Oh, perdón, aquí me olvidé el 3. 3 por 5. Multiplico ahora. 3 por 2, 6, le agrego el 0. Más 3 por 5, 15. Sumo 60 más 15, 75. ¿Ya? Esta es la multiplicación descomponiendo los números. ¿Ya? Vuelvo acá. Ahí, muy bien. Seguimos. Veamos lo que nos dice acá. Entonces dice, actividades. Resuelve descomponiendo uno de los factores. Entonces lo que tiene que hacer acá, ¿cierto? Es ver qué factor es el que nos conviene descomponer. ¿Ya? Entonces acá
9 por 65. ¿Cuál vamos a descomponer? ¿Cuál creen que es el que correspondería? El 65, ¿cierto? ¿Y cómo descompongo? Esto sería entonces 9 por, vamos a hacer entre paréntesis, 65. ¿Cómo sería? 9 por 60 más 5, ¿cierto? Ahí, 60 más 5 es 65. Eso es igual ahora, ¿cierto? A 9 por 60. Entonces, vamos a poner aquí un paréntesis. 9 por 60. Sumo ahora más 9 por 5. ¿Ya? Ahí. Oh, quedó extraño. ¿Ya? Ahí está. Entonces ahora digo, bueno, 9 por 60, ¿cuánto es? 54. 54, ¿cierto? Ahí. Y le agrego el 0 del 60. Más 9 por 5, 45. Y sumo 540 más 45. ¿Cuánto me da? 500. Uy, me alcanzará aquí 85. El 8 quedó medio extraño. Ya, ahí está, ¿ven? Entonces ahí ustedes siguen después con los otros tres. ¿Ya? Y tenemos dos problemas, ¿ya? Dice, número 1. Amalia calculó que trotó 42 kilómetros durante cada una de las 6 semanas de entrenamiento antes de la competencia. ¿Cuántos kilómetros trotó en total a las 6 semanas? Perdón, en las 6 semanas. Entonces, si trotó, ¿cierto? Durante cada una de las 6 semanas, entonces en una semana ella trotó 42 kilómetros. Entonces, en 6 semanas, ¿cuántos kilómetros trotó? Tenemos en una semana, aquí, en una semana ella hizo 42 kilómetros, ¿cierto? 42. ¿Ya? Y ahora quiero saber, en 6 semanas, ¿cuánto hizo? Entonces voy a multiplicar 6 por 42. Eso es. 6 por 42. Y ustedes ahí lo pueden hacer, ¿cierto? Descomponiendo el número 42. Y el segundo problema dice, como parte de su entrenamiento, Amalia hace 38 abdominales en un minuto. Si continúa haciendo la misma cantidad por minuto, ¿cuántos abdominales hace en 5 minutos? Ese lo resuelven ustedes. Esa es toda la clase del día de hoy. Cualquier duda o consulta, ¿cierto? Lo vamos revisando en la clase por Zoom. Y también, ¿cierto? Cuando ustedes quieran, me mandan un correo electrónico y ahí resolvemos cualquier duda, ¿ya? Que estén súper bien y eso sería todo por hoy. Chao.